Buenas tardes, bienvenidos. Damos hoy comienzo a la octava jornada del curso de capacitación integral de cuidadores de adultos mayores. Este curso está organizado por PIAN, Grupo de Fomento de Rotary Club de San Justo para la Prevención y Ayuda al Adulto Mayor y por Fundación Prevencor de la ciudad de San Justo también. Se lleva a cabo con la colaboración del CER, Centro de Estudios Rotarios y Capacitación. En el día de hoy tendremos una jornada muy importante donde se desarrollará un tema fundamental como es la depresión y ansiedad en los adultos mayores. Esta charla estará a cargo de la licenciada Florencia Mazón. Florencia es psicóloga y profesora en psicología egresada de la Universidad Nacional de Rosario y actualmente forma parte del staff de profesionales de consultorios privados San Justo. Ya, Florencia, si estás preparada, estamos todos listos para escucharte. Así que adelante y bienvenida. A todos, muchas gracias por la invitación y bueno, felicitaciones a los organizadores y a quienes están haciendo este curso sobre esta problemática tan importante como es el cuidado de los adultos mayores. Bueno, si bien mi enfoque iba dirigido principalmente a dos patologías psíquicas como son la depresión y la ansiedad en el adulto mayor, yo le di como una vuelta y me pareció importante hablar de la salud mental, ¿sí?, en el adulto mayor, e irme echando un poquito con estas dos patologías tan frecuentes y tan importantes, ¿no? Y esto también lo tomé de esta manera porque me parece que la salud mental y el bienestar emocional tienen la misma importancia en la tercera edad que en cualquier periodo de la vida. Muchas veces se confunde, ¿no?, el término de salud, o sea, cuando hablamos de salud inferimos que estamos sanos, que hay ausencia de enfermedad, y en realidad esto es mucho más amplio, ¿no? A ver, voy a minimizarme acá. Ahí está. Disculpen. Ahí está, para poder ver bien el PowerPoint. Les decía que cuando hablamos de salud mental, hacemos referencia a la calidad de vida, ¿sí?, de las personas, al nivel de satisfacción con que vivimos las cosas que nos pasan. Y en el adulto mayor, este término, el de salud mental, cobra una importancia especial, porque son muchos los cambios, sobre todo emocionales, más allá de los físicos y sociales, que se dan en esta época de su vida. Son muchas las pérdidas, y esto conlleva a estados emocionales muy diversos. Haciendo referencia a la salud mental, vamos a ver qué nos dice la OMS sobre salud mental. La define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, esto es decir, lo que podemos hacer, puede afrontar las tensiones normales de la vida, o sea, los problemas que van apareciendo, que nos van surgiendo, y puede trabajar de forma productiva y fructífera. Y a su vez es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esto de poder hacer algo por nuestra comunidad. Fíjense qué amplia, ¿no?, que es esta definición y cuánto abarca, que por ahí es, si la pensamos en nuestros adultos mayores, es un tanto difícil, ¿no?, de adaptarse. Otra cosa que quiero definir es el envejecimiento.
El envejecimiento es un proceso histórico, dinámico, gradual, natural e inevitable, en el que se dan cambios físicos, psíquicos y sociales. Es un proceso de transición que se da de la edad media, esto sería del adulto joven al adulto mayor, etapa que, bueno, sabemos ubicar a partir más o menos de los 65 años aproximadamente. Entonces hablamos de un adulto mayor a partir de los 65 años, lo que hoy por hoy es una población que crece día a día, y esto es gracias a los avances no solamente de la medicina, la tecnología, sino también a los cambios favorables para su calidad de vida. Se han realizado estudios estadísticos que indican que para el año 2030 la población de adultos mayores se va a duplicar en el mundo. Fíjense qué cifra importante, ¿no? Ahora bien, este concepto de vejez ha ido variando a través de los años, a través del tiempo. Antes, la vejez era considerada una etapa de descanso, de sedentarismo, porque se consideraba que la persona mayor ya había vivido, ya había trabajado, ya había hecho su aporte a la familia, a la sociedad, y es como que se merecía descansar. Hoy el adulto mayor elige otro modo de transitar la vejez. Fíjense que hay múltiples de ofertas, esto como por ejemplo la gimnasia adaptada a esta edad, las propuestas de viajes, los diferentes talleres donde se pueden trabajar aspectos cognitivos como la memoria, la atención, la concentración, cursos de computación, esto de que puedan aprender un poco de lo tecnológico que hoy los ha invadido, pintura, carpintería, bueno, todo para nuestros adultos mayores. Y esto hace que si la persona cuenta con la capacidad y la salud física y psíquica, pueda seguir con una vida activa, independiente, y que pueda gozar de todas estas ofertas que hay en el mercado actualmente. De todas maneras, hay cambios importantes que no dejan de afectar, posiblemente a unos más que a otros, y esto va a tener que ver con la personalidad. Pero bueno, son cambios a los que naturalmente estamos expuestos cuando uno transita esta etapa. Bueno, el envejecimiento es un momento también de retiro laboral. Las personas mayores de 60 años comienzan a jubilarse, por ende su capacidad económica disminuye. Entre el 95 y el 99% de las personas disminuye la capacidad de ingreso, y tienen que ir adaptándose a vivir de una manera diferente. Tienen que aprender a vivir con esa jubilación, esa pensión, esa entrada de dinero inferior a sus sueldos o sus recaudaciones anteriores. Incluso en algunos casos a veces necesitan la ayuda económica de sus hijos. Y esto hace que la persona tenga un estrés que antes no tenía por estas cosas, ¿no? La pérdida del trabajo no es un factor menor. Hay que estar muy, muy atentos, sobre todo en los hombres, porque este cambio suele generarles una sensación como de vacío, de inutilidad, de desconcierto. Para el hombre el trabajo es un pilar muy importante. No quiere decir que para la mujer no lo sea, sino que la mujer o las mujeres solemos colocar el trabajo en una posición diferente dentro de nuestras prioridades. Por ejemplo, mientras las mujeres cuando se jubilan piensan en dedicarse a los nietos, hacer yoga, hacer gimnasia, pintura, viajes, dedicar su tiempo a la belleza personal, ir a la peluquería más seguido, a la cosmetóloga. Los hombres, en cambio, tratan de ver en qué pueden seguir trabajando. Y se encuentran ahí con un choque en el mercado laboral,
es decir, con una realidad que se los deja o los va dejando de considerar personas productivas. Y esto suele generarles nuevamente una situación de estrés o de angustia. Dentro del envejecimiento también hay pérdidas físicas. Las pérdidas, por ejemplo, ya no pueden movilizarse como lo hacían antes, porque hay algún desfasaje físico. Se vuelven más lentos, algunos órganos ya no funcionan como funcionaban antes. De repente por ahí también hay un crecimiento, una aparición del dolor, una aparición también de algunas patologías. Otra cosa importante también son la pérdida de familiares, de amigos, de vecinos, porque también van haciéndose mayor y van enfermándose, y eso dificulta muchas veces los encuentros, o incluso también van falleciendo. Otra cosa a tener en cuenta es que los hijos crecen y se van yendo. Bueno, esto es lo natural, ¿no? Que los hijos también tengan su plan de vida. Y los mayores comienzan a experimentar y a transitar cierta soledad. Y ahí suele aparecer una serie también de problemas emocionales que no llegan quizás a tener la dimensión de enfermedad, pero que influyen y afectan a la persona en su calidad de vida, de satisfacción, de bienestar psicológico. Vamos a ver una filmina con algunos miedos, ¿sí?, que conlleva esta etapa. El miedo a ser una carga para la familia, ¿sí?, a depender económicamente, a requerir cuidados por su salud, el miedo a enfermarse, el miedo a quedarse solo, miedo a no poder responder a las demandas del contexto, miedo a perder la salud, la estética también. Hay gente que no acepta estos cambios físicos, este deterioro físico, y bueno, suele preferir aislarse. De todas maneras, esto es subjetivo, depende de la personalidad de cada uno. Hay personas que se adaptan sin mayores problemas al paso del tiempo, incluso se ponen muy felices cuando se jubilan, porque tienen más tiempo para ellas y para hacer las cosas que les gustan. Otras, por el contrario, suelen angustiarse, deprimirse, aislarse. Bien, por eso es interesante pensar esta etapa desde un lugar activo, donde se optimice la salud, la participación y oportunidades sociofamiliares de nuestros adultos mayores. Esto implica entender esta etapa de la vida como una etapa más de crecimiento personal, añadiendo vida a los años y no solamente años a la vida. El añadir vida a los años implica tener una actitud activa, mientras que el agregar años a la vida nos ubica en una posición pasiva, es como que esperando que la vida pase, ¿sí? Bien, el envejecimiento activo del que les hablo tiene que ver con dar a las personas mayores la posibilidad de participar plenamente en la sociedad, en actividades como, bueno, algunas les fui comentando hace un ratito, como el ejercicio físico, hacer baile, los deportes acordes a su edad y condición física, el cuidado de sus nietos, la realización de trámites personales y de familiares que soliciten su ayuda. Por ahí suele pasar que los hijos estamos atareados, tenemos menos tiempo por nuestro trabajo, horarios acotados, nuestros hijos, y a nuestros padres, ¿sí?, les hace muy bien el hecho de que los necesitemos para hacer algún mandadito, o ir a la municipalidad, o ir al banco a hacer un trámite. Esto es muy beneficioso para ellos. Otro aspecto es permitirles contribuir activamente a través del voluntariado y programas intergeneracionales, fomentando la importancia de sus
experiencia, de sus capacidades, de su saber. Acá en San Justo tenemos muchas instituciones, como por ejemplo formar parte de la comisión de un club, la comisión de cultura, la comisión de deporte. Hay instituciones también como por ejemplo Cáritas, Mano Solidaria, bueno, ahora tenemos instituciones nuevas como Brazo para Sanar, Lucecitas, todo para nuestros adultos mayores y que puedan sentirse activos y partícipes de nuestra sociedad. Permitirles también vivir con independencia, adaptando sus viviendas, respetando sus hábitos y costumbres, sus tiempos, y dejando que hagan la mayor cantidad de cosas solos, ¿sí? Reforzando así su autonomía y sentimientos de utilidad y posibilidad. Ahora bien, el que esto suceda, que este envejecimiento activo se dé, tiene que ver con cómo llega nuestro adulto mayor a su vejez. Lo que a su vez tiene que ver con cómo fue su vida hasta acá. Por ejemplo, si una persona fue activa en su vejez, es muy posible que lo siga haciendo. Ahora, si una persona fue pasiva, fue solitaria, tiene todas las posibilidades de seguir en esta línea. Las vejeces no son todas iguales. Cada uno va a tener la vejez que va gestando, ¿sí? Y esto es porque la vejez se prepara durante toda la vida. Todo lo que vamos haciendo nos va a servir para ver cómo vamos a llegar a ser viejos. Bien, como les dije al principio, en la vejez se van dando diferentes cambios físicos, psíquicos y sociales. Vamos a ir viendo de a poquito uno por uno. Desde lo social, lamentablemente, se los discrimina mucho, ¿sí? Dejan de tener importancia como personas para pasar a ser llamados viejos, ¿sí? Muchas personas se dirigen así, con este término, hacia nuestros adultos mayores. Esto es al contrario de lo que pasaba en culturas y épocas anteriores, ¿no? Donde eran sumamente valorados por sus experiencias, por su trayectoria, por su recorrido de vida, y se los consideraba desde un lugar de poder, de conocimiento, de saber. Lamentablemente esto hoy ya no ocurre. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, no dedicamos nuestro tiempo para escuchar sus historias, o porque nuestras dudas o nuestras preguntas las encontramos más rápidamente resueltas apretando un botón de la computadora. Entonces es como que nuestros viejos llegan a ser innecesarios. El problema es que esta actitud, más allá de que sea inconsciente, de que uno no lo haga a propósito, lleva a generar en el adulto mayor cierta angustia, ¿no? A esta situación de rechazo. Bien, ¿qué quiere decir esto de las modificaciones en la economía? Algo les dije recién sobre la entrada a la jubilación. La gran mayoría de los adultos mayores se jubila, y esto conlleva dos cosas, ¿sí? Aprender a vivir con una entrada de dinero inferior a la que tenían cuando trabajaban, y segundo, la pérdida de trabajo también está relacionada con el papel que culturalmente han desempeñado en la familia y en la sociedad. Con la jubilación se pierde la responsabilidad familiar desde lo económico, dando lugar en muchos casos a un sentimiento de pérdida de prestigio. Muchas personas suponen que deben aislarse, que deben retirarse, porque ya no son productivas en la sociedad en la que viven porque no trabajan. Incluso esto también genera, este aislamiento también lo genera el hecho de que
hay personas por ahí que no tienen amigos, y que su círculo tenía que ver con sus compañeros de trabajo. Entonces, al no ir a trabajar, al no compartir con sus compañeros de trabajo, se empiezan a aislar. Bueno, si bien la vivencia de esta situación se da diferente en cada persona, para muchos supone el principio de su final, ¿no? Provocando la aparición de crisis y conflictos personales y, bueno, muchas veces desembocando en estados depresivos. Ya vamos a ir detallando un poquito más adelante esta patología. Bueno, continuamos entonces. Otro de los cambios sociales es la pérdida de las relaciones sociales, ¿sí? Les decía que algo les dije recién con respecto a la jubilación y la pérdida de los compañeros de trabajo. Y esto está, más allá de estar condicionado por la pérdida de los compañeros de trabajo, por el fallecimiento de familiares, de amigos, de vecinos, otro motivo puede ser la aparición de las enfermedades, y que el estar enfermo los dificulte ir a visitar a un amigo, a un familiar, o al vecino que tenga al lado. Ahora bien, aunque el adulto mayor establezca menos relaciones cercanas que las personas jóvenes, tienden a sentirse bien con las que tienen, aunque sea un círculo muy reducido. Y aunque vean a ese círculo reducido, que generalmente son familiares, con menor frecuencia. Es como que ellos están bien. De todas maneras, las relaciones siguen siendo muy relevantes para ellos, son muy importantes los vínculos. Y ante esto es muy importante no insistirles, si ellos no tienen ganas, que vayan de los amigos, que salgan, que visiten familiares, porque quizás ellos se sienten cómodos y plenos con ese círculo reducido y con el estar en su casa. Y ahí es que esto es un poquito lo que le decía recién a Alejandro. Aquí es donde tenemos que evaluar nuestras expectativas y nuestros propios miedos respecto de la vejez de nuestros padres. Solemos equivocadamente asociar la decisión o el deseo de quedarse en casa con el aislamiento, con la depresión, lo cual nos genera cierta tensión, ¿no? Por eso debemos ser pacientes y simplemente acompañarlos en lo que ellos decidan hacer, sin exigir. Para no crearles nosotros como hijos exigencias que no necesitan vivir. Lo mismo sucede con ustedes los cuidadores. No insistan en que reciban visitas si no tienen ganas, si no se sienten cómodos, pero sí ir controlando, por supuesto, que esto no se torne un hábito, porque esto sí los puede llevar al aislamiento y por ende a un estado de angustia, de depresión. Bien, otro cambio social son las modificaciones familiares, ¿sí? A muchos adultos mayores les cuesta el que sus hijos se vayan de su casa, el que empiecen a hacer su propia vida, o que se vayan a vivir a otro lado. La pérdida de la pareja, esto también es muy significativo en ellos. Quizás les ha pasado, particularmente me ha pasado con mis abuelos maternos, esto que les voy a contar, que se enferma una de las partes de la pareja y a los meses, y fallece, y a los meses se enferma la otra, ¿no? Y fallece. Esto es bastante, no sumamente frecuente, pero se ha escuchado, ¿no? de estos casos. Es como que tantos años de matrimonio y el ver que otros vínculos están más lejanos y se aferran entre ellos, y bueno, cuando falta uno es como que nos falta todo y aparece la enfermedad y viene la muerte.
Algo que sí es vivido con mucha alegría, bueno, es el nacimiento de los nietos, ¿sí? Esto dentro de la etapa de la tercera edad, los nietos son muy bienvenidos. Bien, el cambio de roles es otro de los cambios sociales, se deja de ser el jefe de la familia, quien tenía la obligación de trabajar para mantener la casa, para cuidar la salud, para hacer estudiar a los hijos, el manejo de los ahorros. Es decir, se pasa de tener una vida activa y productiva a una que no es que deja de serlo, sino que lo es en menor grado. ¿Mm? Y no por eso tendría que ser menos feliz o menos satisfactoria. ¿Mm? Y esto tiene que ver un poco, ¿no?, con la creencia falsa de que la felicidad tiene que ver con el ser productivos o útiles en el lugar donde nos encontramos. Lo bueno sería pensar en la idea de que ahora no se es productivo para la familia, pero sí se lo es para uno mismo. ¿Mm? Y esto nos lleva a otro punto de cambio, que es el último, que es el mayor tiempo libre, tener mayor cantidad de tiempo libre. Y esto es, para también un poquito de lo que les decía hace un ratito, el tener tiempo para participar en asociaciones y actividades culturales, esto de transmitir conocimientos. Hay abuelos que se dedican a realizar la tarea con sus nietos, perdón, bueno, a viajar, a hacer todas las actividades que les enumeré hace un ratito. Un sinfín de cosas para hacer en ese tiempo libre del que ahora disponen. Bueno, nosotros contamos dentro de este equipo con 2 ejemplos, ¿sí?, como son la doctora Liliana Arnold y el doctor Miguel Prida, quienes viven esta tercera etapa de sus vidas de una manera activa, ¿no? Donde realizan actividades, esto de transmitir conocimientos, de seguir dentro de la sociedad haciendo este tipo de cosas, ¿no?, que como son estos cursos, estos encuentros, que los mantienen vivos, productivos y útiles a ellos, y a su vez son un aporte sumamente importante a la sociedad, más allá de todo el trayecto laboral médico con el que ya vienen, ¿no? Así que bueno, un aplauso para ellos. Bueno, vamos a ver los cambios físicos. Bueno, el cuerpo va variando, va cambiando, se va deteriorando a medida que va pasando el tiempo. Hay un envejecimiento orgánico, ¿sí? Hay un deterioro en el funcionamiento de los órganos, corazón, pulmón, riñón, el sistema endocrino, cerebro. Los huesos se vuelven más densos por la pérdida de calcio, dando lugar a enfermedades como la osteoporosis, la artrosis, y por ahí van apareciendo los dolores, las fracturas. Acá suelen aparecer en los abuelos, suele aparecer el miedo en ellos, ¿no? Por ahí se cayeron y hubo una cirugía de cadera, por ejemplo, y les cuesta la rehabilitación, y les cuesta volver a caminar, les cuesta volver a la estabilidad, y quedan con cierto miedo a estar solos, a salir solos, a caminar. Y esto también es un momento de bastante tensión en ellos. Bien, hay una pérdida de la masa y la fuerza muscular. La masa y la fuerza muscular tienden a disminuir, pero de todas maneras la mayoría de las personas de edad avanzada mantienen una masa y potencial muscular suficiente como para realizar las actividades básicas. Incluso muchas personas mayores que fueron deportistas lo siguen siendo en esta etapa. Bueno, hay una disminución significativa de la audición, de la visión. La piel, también hay cambios en la piel se vuelve más fina, más seca, menos elástica y bueno, propensa a las arrugas. Esto, bueno, ya viene de antes, pero bueno, es propensa a las arrugas, a las manchas, por la pérdida de colágeno y elastina. Esto es algo que la mayoría de las mujeres, les da mucha importancia y suelen dedicarle bastante tiempo,
porque les sirve también para mejorar su estado de ánimo, ¿no? El ir a la cosmetóloga, el ir a la manicura, el ir a la peluquería, ¿sí? Lo viven con mucha satisfacción, y también lo viven como una instancia de relación, ¿no? De conexión con el mundo exterior. ¿Mm? Bien, con respecto al cerebro, también hay una reducción de células nerviosas e irrigación sanguínea que alteran, ¿no?, el funcionamiento cerebral. Lo podemos ver en la reacción y ejecución de tareas con una mayor lentitud. Hay una reducción de la capacidad de aprender cosas nuevas, pérdida del vocabulario, por ahí suelen no haber muy buena memoria, entonces se pierden algunas palabras, no les salen, y eso hace que el adulto mayor se siente incómodo y busque más vale el silencio. Bueno, y deficiencias también en la memoria a corto plazo, lo que es la memoria del aprendizaje o del incorporar información nueva. Bueno, vamos a los cambios psicológicos. Los cambios psicológicos tienen que ver con una serie de síntomas a nivel emocional que van causando preocupación en el adulto mayor. Aproximadamente el 25% de los mayores de 60 años o más sufren algún trastorno mental. Comienzan a experimentar el temor a las enfermedades y a la muerte. Esto puede ser a la muerte de familiares, de amigos, y también a la propia muerte, ¿no? El miedo al sufrimiento, el tener enfermedades largas, donde padezcan mucho dolor, mucho sufrimiento. Bueno, la insatisfacción por cambios físicos y sociales, ¿sí? Por ahí les cuesta mucho adaptarse a todo esto que les venía enumerando también hace un ratito. Dificultad de aceptar la pérdida de los roles asumidos durante la madurez, a nivel económico, familiar y social, también lo vimos hace un ratito. La angustia por la pérdida de independencia en algunas cosas, por ahí esto les puede pasar también mucho a ustedes los cuidadores, ¿no? Cuando tienen que ir a pasar la noche con los adultos mayores que cuidan, y esto por ahí les puede generar a ellos como una sensación de invasión, ¿no? De que me están metiendo a alguien en mi casa, y pierden cierta independencia, porque ustedes como que le están muy, muy detrás. Entonces, bueno, ahí hay que aprender a ser pacientes, a mantener la calma, y dejar que ellos también se vayan adaptando a esa independencia que van perdiendo, y a esa incorporación de ustedes dentro de la casa y de su vida diaria. Bien, la tendencia al aislamiento es otro cambio psicológico, porque bueno, se avergüenzan de su aspecto físico, de alguna enfermedad que padezcan. Esto también pasa muchas veces en las personas, por ejemplo, que sufren un accidente cerebrovascular, que quedan con secuelas, que no pueden hablar bien, sienten que la otra persona que está conversando con ellos no los va a entender, o que quedan con deficiencias físicas que también los avergüenza. Entonces, bueno, por ahí prefieren el aislamiento. O también por ahí la tendencia al aislamiento viene de la mano de una economía diferente, como les dije recién, esto de sentir con la jubilación o con una pensión disminuidos sus ingresos, y que por ahí no puedan hacer demasiadas cosas como a lo mejor lo hacían antes. El hecho de a lo mejor estar medicados por un montón de cosas, y se les va mucha plata en la farmacia, esto por ahí también les genera el tener que cuidar su dinero, y por ende evitarse de hacer algunas cosas, ¿no? Bueno, otros cambios psicológicos son la aparición de enfermedades mentales, como bueno, la depresión, la demencia, los trastornos de personalidad. Algo que es común ver en estas personas adultas mayores, no con frecuencia, pero sí suele aparecer, es que empiecen a utilizar la vejez para victimizarse. Suelen comportarse como niños, ¿sí? Empiezan a tener como actitudes infantiles. ¿Qué hacer ante esto? Cuando una persona mayor se comporta como un niño caprichoso, significa que sufre alteraciones en su estado anímico, propios de esta edad,
o debido, por ejemplo, a una determinada condición que los dificulte valerse por sí mismos. Razones por las cuales como que comienzan a irritarse, a enojarse, a ponerse agresivos, o bien por ahí melancólicos y tristes, y optan esta postura, ¿no? Como de no quiero hacer nada, no me hables, de empacados, pero que bueno, que tienen que ver un poco quizás con eso que no pueden hacer. Eso que no pueden hacer puede ser el no hacerse un café, el no poder cocinarse, el no poder bañarse solos, el no poder comer solos, el no poder caminar solos. Entonces utilizan esta manera, este comportamiento un tanto aniñado para manifestarse. Por eso la manera de proceder ante esto es la calma, la paciencia, la comprensión. Por supuesto, tampoco se trata de tolerarles todo, ¿sí? Porque si no se van a volver manipuladores y dominantes. Pero sí es necesario averiguar qué es lo que les desencadena esta actitud y qué podemos hacer para evitarla, o cómo actuar en esos momentos para facilitarles o gratificarles ese momento. Estos comportamientos problemáticos, ¿sí? Pueden ser consecuencia también simplemente de cierto malestar, cierta frustración ante determinados problemas sensoriales, como por ejemplo el no poder oír bien, el no poder recordar algo, esas fallas en la memoria, estas lagunas, el no poder razonar, el que no nos salgan las palabras y no poder comunicarnos, los miedos también. Entonces, todo esto puede llevar a que la persona no se sienta bien y, bueno, a manifestarse así de una manera berrinchosa. Por eso es importante poder identificar, poder reconocer las causas que desencadenan este malestar emocional y conductual para satisfacer las necesidades de la persona, si son razonables, y así eliminar o suavizar la fuente de estrés. Bien, ¿cómo actuar ante las agresiones de un adulto mayor? Bueno, esto que les decía, mantener la calma y emplear un tono de voz suave pero firme. Invitarlo a que les cuente por qué está enojado, qué le pasa, ofrecerles ayuda, o simplemente escucharlos. Y si no quiere hablar, bueno, respetar sus silencios, pero sí manifestarles que su postura ¿sí? No es buena, no está bueno que se comporte de esa manera, que no es adecuado. Controlar también la situación, asegurándose de que no haya objetos peligrosos que puedan causar daño a alguna persona presente o a la propia persona. Y en casos extremos, tomarlos suavemente de los brazos, mirarlos firmemente a los ojos y pedirles que se tranquilicen y que todo va a estar mejor si así lo hacen. Ustedes cuidadores están muy expuestos a estas cosas, ¿sí? Por eso deben entender que lo que hace o dice el adulto mayor en estos momentos no es en contra de ustedes, ¿sí? Sino en contra de sí mismos o de esa situación que les genera tanta impotencia por no poder hacer o no poder decir lo que ellos quieren, ¿no? Bien, con respecto a los trastornos o patologías psíquicas más frecuentes en esta etapa, están la depresión, el delirium, la demencia, la ansiedad, la psicosis y la hipocondría. La depresión es la más frecuente, ¿sí? En las personas mayores y puede deberse a factores psicológicos, físicos y o sociales. Ya la vamos a describir dentro de un ratito un poquito más detalladamente. Vamos con los delirium. Este es un trastorno muy frecuente en las personas mayores también y se caracteriza por un estado confusional que afecta la atención, la orientación, la percepción y el pensamiento.
del trabajo, de lo que tienen que hacer mañana, o por ahí las desorientaciones, ¿sí? No sepan salen incluso con ustedes y por ahí dicen, bueno, ¿y a dónde vamos? Por ahí estas cosas suelen también pasar y bueno, tienen que ver un poco con esta desorientación. La demencia, ¿sí? Se asocia con la pérdida de memoria patológica, afecta entonces a la memoria, pero también al lenguaje, al pensamiento, al juicio y al comportamiento. Acá me quiero detener un poquito porque es bastante común ver que los adultos mayores se olviden de las cosas, ¿sí? Incluso que recuerden más las cosas pasadas y las repitan en sus conversaciones. Ahora bien, si bien el envejecimiento trae cambios fisiológicos o morfológicos, y entre ellos cambios en los procesos mentales como la disminución en la velocidad del pensamiento, del proceso de la información, de información, ¿no? de la memoria, de trabajo, esta memoria reciente, no necesariamente por estar transitando la vejez, uno se tiene que olvidar de todo hasta llegar a la demencia. Hay adultos mayores que conservan su memoria en excelente estado. Incluso cuando una persona, por ejemplo, no recuerda dónde dejó algo, pero haciendo foco y esforzándose, logra recordarlo, no hay ningún problema. Y ustedes, como acompañantes, pueden hacer mucho en este aspecto. Así que no les resuelvan las cosas. Invítenlos a que piensen, por ejemplo, dónde dejaron eso que están buscando, ténganles paciencia, porque de esa manera están colaborando en la calidad de sus funciones cognitivas. Y eso es un montón en ellos, porque esos momentos de olvidos, de lagunas, son momentos de mucha tensión y de mucha ansiedad. Sufren mucho al no poder traer a la memoria eso que están queriendo recordar y que en otro momento de su vida les salía así instantáneamente. Entonces por ahí dicha ansiedad, dicha irritabilidad, los lleva a expresarse de manera agresiva con quienes están conversando, y todo esto, bueno, termina perjudicando los vínculos, no solamente con ustedes, sino con cualquier otro familiar que vaya a visitarlos. Es fundamental entonces que ustedes como cuidadores se interioricen por las dificultades que van teniendo esa persona que cuidan, y tener conversaciones con ellos, preguntarles, por ejemplo, qué día es hoy, en qué día estamos, si es un día patrio, preguntarles si recuerdan qué es lo que sucedió en esta fecha. Bueno, cositas como recién les fui diciendo a Alejandro. Leerles algo, preguntarles, en el caso de que puedan hablar, qué es lo que entendieron de eso que nosotros les leímos, qué es lo que más les gustó, hacerles hacer sumas, ¿sí? Buscar, por ejemplo, un ticket de supermercado y pedirle que sumen 2 o 3 productos, hacer juegos didácticos, el juego de la memoria, las palabras cruzadas, la sopa de letras, jugar a las cartas, todas cosas simples que aportan mucho a la calidad de vida de nuestros abuelos. Sí, por supuesto, debemos consultar al médico cuando estos olvidos son repetitivos y se prolongan de manera significativa en el tiempo, e incluso engloban cosas que alteran sus rutinas o su calidad de vida, ¿no? O los perjudican. Por ejemplo, se empiezan a olvidar de pronto el horario que tienen que tomar determinado medicamento, o de todos los medicamentos que tienen que tomar. O también cuando se va haciendo habitual el que no reconozcan las personas con las que comparten prácticamente su vida diaria. Aquí sí ya es momento de ir informando a la familia que esto está sucediendo o apareciendo con más frecuencia, y también, por supuesto, al médico. Bueno, la ansiedad es otro de los trastornos bastante frecuentes en los adultos mayores. También la vamos a definir ahora dentro de un ratito, y tiene también, la ansiedad generalmente
con ansiedad cursan casi todas las patologías, ¿no? Tanto físicas como psíquicas. Ya la vamos a describir en un ratito. La psicosis, ¿sí? Es un estado de alteración en el contenido del pensamiento y de la sensopercepción. Y puede presentarse a través de alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, y manifestarse por ahí con ideas delirantes, ¿sí? Es posible que los escuchen decir que ellos escuchan voces, que hay alguien que les está hablando, o de pronto que ustedes lleguen un día y se los encuentren charlando con alguien, ese alguien que no existe, que no está realmente presente. Bueno, esas son todas alucinaciones que hacen a un cuadro ya más psicótico. Y la hipocondría, que se trata de un trastorno también bastante frecuente, y que se puede confundir fácilmente con una enfermedad física, pero en realidad es un desorden mental en el que la persona tiene la creencia de que está sufriendo una enfermedad grave. Esto es muy común, los médicos recibir pacientes que dicen que tienen un montón de síntomas que generalmente por ahí coinciden con los prospectos de los medicamentos, y se les hacen estudios y bueno, no tienen nada. Entonces esto tiene que ver con esta patología, con algo más psicológico como es la hipocondría. Bueno, vamos a ver un poquito más detalladamente ahora sí lo que es la depresión. Lo vamos a hacer medio rapidito para que no se me aburran. Bueno, según estudios que se han hecho, una cuarta parte, ¿sí?, de las personas de 65 años o más sufren lamentablemente de depresión. Puede considerársela también como una de las principales causas de disminución de la salud y la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Ahora bien, ¿cuál es la causa de depresión en estos adultos mayores? Y acá hay que diferenciar dos partes, vamos a dividirnos en dos partes. Las personas con antecedentes depresivos, ¿sí?, serían las personas que ya han atravesado por episodios depresivos y tienen una predisposición a volver a pasar por esta patología en esta etapa de sus vidas, ¿no? Es como que hay recaídas, ¿sí? Y después tenemos las personas que desencadenan depresión en esta etapa de la vida. Hay personas que experimentan este estado depresivo por primera vez en esta etapa. Y esto puede ser consecuencia de o desfasajes químicos. Sabemos que dentro de los cambios físicos hay desfasajes, por ejemplo, a nivel de azúcar en sangre, o desfasajes en la presión arterial. Bueno, dentro del cerebro también hay desfasajes en lo que son los neurotransmisores, ¿sí? Serotonina, noradrenalina, cortisol, que son los encargados del estado de ánimo, ¿sí? Cuando hay desfasajes en estas sustancias pueden aparecer picos depresivos. Las enfermedades asociadas, esto tiene que ver un poco con la comorbilidad, la asociación de una enfermedad con otra, por ejemplo, personas que padecen Alzheimer, Parkinson, cáncer, que también presentan estados depresivos. Bueno, y esto último también que tiene que ver con la dificultad para adaptarse a los cambios físicos y psicosociales que los enumeré hace un ratito. Esto también es causante de depresión. Bien, si dejamos a un lado, ¿no?, las causas físicas, vemos que las causas más frecuentes son las psicosociales. En la persona que sufre depresión, su vida se encuentra alterada, y este desequilibrio tiene que ver no solamente con algo mental, incluye todo, cuerpo, mente, relaciones sociales. Y algo que hay que diferenciar, y ustedes, cuidadores, estar muy atentos, ¿no?, es la depresión de la tristeza. Es diferente estar triste a estar depresivo. Cuando uno está triste, sabe el motivo de su tristeza. En cambio, en la depresión muchas veces no se encuentra el motivo visible.
La tristeza incluso es una emoción normal que nos asalta en algún momento del día, de la semana, muchas veces en la vida, ante la pérdida de un ser querido, ante una enfermedad, ante una mala noticia. En cambio, la depresión es un estado anímico que se prolonga en el tiempo y tiene una sintomatología más amplia y más dolorosa. Como les dije antes, el adulto mayor suele quedarse sin empleo, con un ingreso limitado, pierde autonomía, pierde autodeterminación, cambia el rol que tienen dentro de la estructura familiar, de ser el jefe de la familia pasan a depender muchas veces de sus hijos, se van quedando solos porque su pareja fallece, porque sus hijos se van, se enferman, estas enfermedades a veces los inhabilitan a poder salir solos, y en esto muchas veces pasa que sus familiares no tienen tiempo para llevarlos a la casa de un familiar o de un amigo, están ocupados y es como que los empiezan a dejar o postergar esto, para decir, bueno, el fin de semana lo llevo a mi papá, a mi mamá, a la casa de su hermano, de su hermana. Entonces acá también es algo que pueden ustedes como cuidadores tener en cuenta y colaborar, ¿no? Esto de poder ser acompañantes y llevarlos a realizar esas visitas que a lo mejor ellos mismos les piden de hacer. Esta realidad, el estar solos y sentirse solos, va generando como una desesperanza, apatía, un desgano, que es el paso previo a la depresión. Por eso tratemos de evitárselos cada uno desde su lugar lo más que podamos. Bueno, vamos a ver un poquito los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo que desencadenan la depresión en esta edad, bueno, aumento de la dependencia por dificultades, como les decía recién, de movilidad, dolor crónico, fragilidad u otros problemas físicos o mentales, que necesitan la asistencia a largo plazo, ¿sí? La asistencia de ustedes, por ejemplo. Dolor por la muerte de un ser querido, el descenso de nivel socioeconómico como consecuencia de la jubilación o discapacidad, el abandono, la falta de atención y graves pérdidas de dignidad y de respeto. Hay muchos abuelitos que están como dejados, ¿no? Y se escucha mucho de los cuidadores cuando por ahí nos llaman a nosotros para hacer nuestro trabajo, muchas veces a domicilio, desde la terapia psicológica, escuchar de los cuidadores estas historias, ¿no? De decir, los hijos no vienen, y el abuelo llora porque la hija no viene, o porque el hijo no viene. O sea, este abandono, ¿no? que los hace perder hasta su dignidad. Es muy doloroso, y cómo no van a caer en estados depresivos, ¿no? Bueno, factores culturales también son factores de riesgo, esto de estigmatizar al adulto mayor, bueno, ya sos viejo, ya estás grande, mirá si vas a ir allá, mirá si vas a hacer esto, ¿no? Es como, ya tenés tu fecha de vencimiento, ¿no? También es muy, muy fuerte, y cómo no les va a generar angustia. El maltrato físico, psicológico, social, económico, sexual, cualquier tipo de maltrato predispone al adulto mayor a la depresión. Fíjense, acá yo les puse una serie de cuadros. Fíjense este cuadro. Lamentablemente, el maltrato en adultos mayores viene creciendo día a día, o sea, todo el tiempo. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reveló que en el año 2019 aumentó un 17% las personas afectadas, ¿sí? Por este maltrato. Las principales víctimas, como acá pueden apreciar el cuadro, son mujeres, el 79% son mujeres y el 21% varones. Acá hay otro cuadro que nos indica el tipo de violencia más frecuente, el 96% es una violencia psicológica, esto lo que le decimos, y el 46% una violencia física. Acá hay otras también que aparecen acá, económica, sexual, social, ambiental, simbólica. Y fíjense este cuadro, el 71% son adultos entre 22 y 59 años. Aquí muchas veces están incluidos
¿sí? Los cuidadores, porque hay cuidadores y cuidadores. Hay gente bueno, que también en un momento de malestar, de enojo, de cómo nosotros vamos a nuestro trabajo, nos lleva por ahí a actuar de una mala manera, cosa que, bueno, no debe ser así. Pero lamentablemente pasa. Bien, fíjense acá en el cuadro, el 27% personas de 60 años o más. Acá pasa mucho en las parejas. Se escucha decir al abuelo que está a lo mejor o en la silla de rueda o en la cama, que su pareja los maltrata. Y el 2% habla de 11 a 21 años, el maltrato de los nietos. A veces los nietos maltratan a sus propios abuelos, ¿no? Qué doloroso, qué fuerte. Bien, y 7 de cada 10 personas denunciadas son varones. Bien. Bueno, voy a tomar un poquito de agua, si me permiten. ¿Cómo identificar la depresión? Como les dije recién, la depresión afecta al ser humano en 3 dimensiones: mente, cuerpo y relaciones sociales, ¿sí? Cuando ustedes ven que hay desinterés por el cuidado corporal, esto de negarse o renegar de tener que bañarse, arreglarse, o sea, no se quieren cortar el pelo, no quieren salir a comprarse ropa, que por ahí también puede ser una salida recreativa, el lejano persistente, la falta de motivación o interés por hacer las cosas que antes eran de su agrado, que antes disfrutaban, como por ejemplo las reuniones familiares o con amigos, cuidar a los nietos, cocinarle a los nietos, salir a caminar, jugar a las cartas, ir a jugar a las bochas, hacer gimnasia. Todo es como que va perdiendo sentido, se pierde la capacidad de disfrute. Los trastornos en el sueño, acá hay personas que no suelen descansar bien, necesitan por ahí la ayuda de alguna medicación, y hay otros que se quedan muchísimo tiempo en la cama. Ojo con esto, ¿sí? Porque a veces esta actitud tiene que ver con una actitud de negación, ¿sí? De no querer vivir, no querer no estar presente en la vida que se les presenta. Alteraciones en el apetito. Acá lo que suele pasar es que pueden perder, más allá del apetito, una cierta desorganización para comer, comen a cualquier hora, comen cualquier cosa, o por ahí se olvidan de comer. Si no están al cuidado de alguien, esto es realmente un signo de deterioro. Otro signo que nos puede indicar que la persona no está anímicamente bien son los cambios de carácter. Suelen volverse como más intolerantes, no aguantan las visitas, no aguantan que se los contradiga, están más irritables, malhumorados, incluso, bueno, como decíamos recién, un poco agresivos verbalmente. Y ustedes también, como se los dije recién, sufren mucho esta parte, ¿no? Los cuidadores. Bueno, esos son señales de alarma de que algo no está funcionando bien. Otro síntoma, ¿no? Son los abusos de sustancias, ¿sí? A veces en esto de no sentirse bien o tener cierta ansiedad es como que empiezan a necesitar algún medicamento que los tranquilice, y si ellos saben cuál es, empiezan a abusar de ese medicamento, o los medicamentos para poder dormir, cuando no pasa el tema con otro tipo de sustancia como es el alcohol, ¿no? Sobre todo en los hombres. Tienen un estado anímico triste la mayor parte del día, y hay muchos episodios de llanto, por ahí sin motivo aparente. Hay alteraciones en la atención, en la concentración, en la memoria. Es como que este desinterés ya los lleva a no prestar atención en nada, a no poder concentrarse. Por ahí uno les pone el programa de televisión que les gustaba y no les interesa, no se concentran. Bueno, y por supuesto las ideas negativas de desesperanza, se los escucha muchas veces decir, no vale la pena vivir, no tengo ganas de hacer nada, ya no sirvo para nada.
Estas ideas de minusvalía hacen que la persona sienta que la vida ya no vale la pena. Bueno, y ante todo esto es como un aislarse. Por eso tengan muy en cuenta por ahí si esto ocurre dentro de los adultos mayores que ustedes están cuidando, bueno, para poder notificárselo a su familia y al médico. Bien. Por eso les decía, o sea, no minimizar los síntomas, ¿sí? No considerarlos como propios de esta etapa, ¿sí? Ustedes adultos, ustedes cuidadores suelen pasar mucho tiempo con el adulto mayor que cuidan, ¿sí? Por lo tanto, cumplen un rol fundamental en la detección de la enfermedad para ser tratada a tiempo. Bien. Otros criterios diagnósticos, otras cosas para tener en cuenta y al poder hacer un diagnóstico de depresión son que estos síntomas que estuvimos viendo duren mínimo 2 semanas. Esa depresión, esos síntomas pueden ser leves, moderados, severos, con o sin síntomas psicóticos. Pueden estar presentes, puede estar menos presente la tristeza y más presente los síntomas somáticos, es decir, puede ser que la depresión se manifieste no como tristeza, sino como cierta fatiga, cierto desgano, o dolores, queja por dolores somáticos. La tristeza puede manifestarse en forma de apatía y retraimiento, pudiendo predominar esas quejas somáticas, eso es lo que le decía recién, y también, bueno, haber fallas en la concentración, en la memoria. La fragilidad física también es bastante evidente. Estos desórdenes alimenticios pueden generar la pérdida de peso, el insomnio, eso llevar a una mayor dependencia, a aislarse, bueno, y a la aparición de ideas delirantes o verdaderos cuadros psicóticos más allá del cuadro depresivo. Y el deterioro funcional puede ser similar al que se observa en las enfermedades médicas graves, ¿sí? Por eso muchas veces se suele retrasar el diagnóstico de depresión, ¿sí? Porque el viejo se queja de dolores físicos, y bueno, y se lo medica o se lo trata para eso, y a veces pasa mucho por lo psicológico, ¿no? No quiere decir que no haya una enfermedad por medio, pero muchas veces pasa que se la minimiza. Bueno, entonces paso de largo lo de las comorbilidades, porque se los dije hace un ratito. Entonces, deben realizarse las consultas y evaluaciones necesarias para diagnosticar y tratar la depresión, ¿sí? Se debe identificar el tiempo de los síntomas, esto que les decía recién, de mínimo 2 semanas, su evolución, tratamientos anteriores por depresión, y cuál fue la medicación que se le dio anteriormente para tratarla, las enfermedades físicas asociadas, y si nunca tuvo depresión, los antecedentes familiares. Por ahí nos encontramos con pacientes que han tenido sus padres que han sufrido de depresión en esta etapa de la vida. Deben también recogerse aspectos como, por ejemplo, con quién viven, cómo son sus relaciones familiares, su situación económica, las condiciones de su vivienda, la participación y vinculación social, la pérdida de familiares o de demás personas importantes para el paciente. Todo esto es importante que se evalúe para hacer un buen diagnóstico y tratamiento. ¿Sí? El tratamiento en la depresión debe ser farmacológico, los antidepresivos son la medicación frecuentemente utilizada, y los ansiolíticos de ser necesario. Por ahí para los momentos de crisis o para determinadas etapas o para dormir. Y por supuesto la psicoterapia, el potencial beneficio de la psicología, de la psicoterapia no disminuye con el aumento de la edad, ¿sí? Por ahí hay familiares, hay hijos que dicen, ¿para qué va a ir al psicólogo a esta edad? Y por ahí de lo que se pierden, ¿no? Si no van al psicólogo. Y muchas veces nosotros somos un aporte sumamente útil para la familia, porque la familia hay muchas cosas de las que no se da cuenta. Y haciendo psicoterapia, la persona mayor se trabaja de manera integrada con la familia y mejora un montón la calidad de los vínculos y la calidad de vida del paciente.
Y una de las terapias que se utiliza con más frecuencia y que da más, hay más beneficios, no me salía la palabra, es la terapia cognitivo-conductual. Bien, entonces, para terminar con la depresión no es una condición normal en el envejecimiento, ¿sí? Un número importante de casos no son diagnosticados y por lo tanto no reciben tratamiento. Esto es lo que les decía recién, se trata la enfermedad que venían teniendo y no la depresión. Y este abordaje de la depresión, en caso que se haga un diagnóstico y se haga un tratamiento, es multidisciplinario, ¿sí? La medicación, la terapia psicológica y las actividades recreativas. Acá es muy importante el aporte de ustedes, ¿sí? En todas estas actividades que yo les enumeré hace un ratito. Esto de sacarlos a pasear, de hacer juegos didácticos, de leer con ellos, de ponerle música. Todos esos son aportes sumamente beneficiosos y fundamentales para la calidad de vida de nuestro adulto mayor. Bien, vamos a la ansiedad, ¿sí? Que es otro de los síntomas o trastornos que se dan con mayor frecuencia en los adultos mayores. Bueno, según la OMS, la ansiedad es la condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación, ¿sí? Es un estado emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos que pueden presentarse como una reacción adaptativa, por ejemplo, la tensión muscular ante un examen, la transpiración de manos ante la espera de un informe de salud o un embarazo, el nerviosismo ante un trabajo nuevo, o también puede presentarse detrás de síntomas como por ejemplo dolor de cabeza, malestar estomacal, mareos, ante situaciones estresantes que nos generan ansiedad. Podemos decir entonces que la ansiedad es un estado emocional normal de todo ser humano, ¿sí? En cualquier etapa de la vida. ¿Quién no se ha sentido ansioso en algún momento de su vida? Quizás ante un examen, ante la primera cita con una pareja, ante una entrevista de trabajo, el tener un ser querido enfermo, o al ir a un recital, un partido de fútbol, imagínense los hombres en el mundial. Todo el tiempo convivimos con esta emoción en mayor o en menor intensidad, y la podemos ver en estos síntomas que son la inquietud, la intranquilidad, el estado de alerta constante, el insomnio. Hay gente que no puede dormir por ansiedad, por estar ansioso, la tensión muscular que nos provoca, ¿no? las contracturas, dificultades a veces para respirar, o sea, hay personas que sienten como un cierto ahogo, bueno, un sinfín de manifestaciones físicas y psíquicas. Ahora bien, es normal, así como pasaba con los estados de angustia, es normal tener ansiedad en algunas circunstancias, ¿sí? Pero cuando estos síntomas son constantes y se presentan incluso después que ha sido resuelta la causa de ansiedad, o sea, solucionado el factor estresante, esta sintomatología termina alterando las rutinas diarias y la calidad de vida de las personas, ¿sí? Y si esto sucede, estaríamos entonces ante un verdadero desorden o trastorno de ansiedad. Y debido a que muchos síntomas de estos desórdenes de ansiedad se confunden con los síntomas de otras enfermedades, durante mucho tiempo se ignoró la frecuencia exacta en las personas mayores de estos trastornos de ansiedad. Y muchos estudios han demostrado que estos desórdenes son muy comunes. Incluso una vez escuché que se los llama el gigante geriátrico silencioso, ¿sí? Porque es como que tiene una frecuencia sumamente importante y a veces superior, ¿sí? A la de la depresión y la demencia, ¿no? Pero como va mezclada con otro tipo de enfermedades, es este silencio del que les hablaba recién, ¿no?
Bien, existen 5 tipos de desórdenes de ansiedad, ¿sí? El trastorno de ansiedad generalizada, las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de estrés postraumático y los ataques de pánico. La ansiedad generalizada y las fobias son las más frecuentes, ¿sí? En los adultos mayores. Como les decía recién, debido a que algunos síntomas se superponen con los síntomas de otras enfermedades, muchas veces se hace difícil de reconocer que se trata de un trastorno de ansiedad. Fíjense acá en esta filmina los síntomas: hipervigilancia, taquicardia, tensión muscular, dificultades en la atención, memoria y concentración, sequedad en la boca, hormigueos, náusea, sensación de irrealidad, miedo, temblores, sudoración o escalofríos, hiperventilación, ese dolor en el pecho, esa sensación de ahogo. Son todos síntomas muy comunes en enfermedades físicas. Entonces eso por ahí tiende a confundirse y no ser tratada realmente como un trastorno de ansiedad, un desorden de ansiedad. Bien, las condiciones que predisponen a la ansiedad en la tercera edad, ¿sí? Bien, tener fragilidad física y emocional, esto de sentirse un poco débiles, vulnerables, dependientes, esto les genera mucha ansiedad a los abuelos. El sufrir algún tipo de enfermedad crónica, por ahí hay personas que sufren de cardiopatías y empiezan a tener como un miedo constante a infartarse. Entonces están con una hipervigilancia a esos síntomas y bueno, Karina sabrá decirme, pero están todo el tiempo llamando al cardiólogo porque tienen taquicardia, porque tienen palpitaciones, y a lo mejor se le hace el estudio pertinente, porque el cardiólogo, por supuesto, asiste o hace ir al paciente a la consulta, y termina no habiendo absolutamente nada. Es simplemente que la ansiedad le ha jugado una mala pasada. O en pacientes con hipertensión, que están todo el tiempo queriendo ver cómo está su presión arterial, ¿no? Medime la presión, me duele la cabeza, me duele la nuca, ¿no? Y bueno, eso los lleva a estar constantemente hiperalertas, hipervigilantes a los síntomas, ¿no? Bueno, el haber perdido soporte familiar y social, esto también tenía que ver un poquito con lo que dije respecto de la depresión, de por ahí el relegar, ¿no?, a nuestros adultos mayor para lo último de la semana, el abandono por ahí familiar. El haber sufrido un trauma reciente, por ahí son víctimas de robos, por ejemplo, o algún accidente doméstico, esto los lleva a tener un poco de ansiedad, de miedo, ¿no? El tener limitaciones físicas que dificultan las actividades cotidianas, por ejemplo, no ir bien, no ver bien. Uno por ahí les dice, bueno, vamos a ver la novela que a vos te gusta, y por ahí no les interesa porque, bueno, ellos no escuchan bien, no ven bien y no lo dicen. Entonces sienten esa incomodidad, ese malestar, pero bueno, por ahí se callan y pasa desapercibido ese síntoma, ¿no? Pensar que se tiene mala salud, hay gente que se obsesiona mucho con los síntomas, están pendientes de que les duela algo, de tener algún síntoma que aparece, por ejemplo, en los prospectos de la medicación que toman, o en algún familiar que viene y les cuenta que tiene esta enfermedad y tiene tal síntoma, entonces también se sugestionan y dicen que tienen lo mismo, ¿no? Incluso por ahí llegan a pensar que se les está mintiendo, ¿no? Que los familiares no le quieren decir la verdad y ellos realmente están teniendo o están cursando una enfermedad grave, ¿no? Y no es así, son simplemente ocurrencias de ellos, ¿no? Bueno, y haber sufrido acontecimientos vitales estresantes, esto puede tener que ver, por ejemplo, con cuando se separa algún hijo, son personas que sufren mucho, o si se muere alguna persona más joven, algún nieto o alguna persona cercana, más joven, esto les suele generar mucha ansiedad y mucha angustia. Bien. ¿Cómo identificar si el adulto mayor que cuido padece de ansiedad? ¿Qué le puedo preguntar?
A ver, estas son preguntas que ustedes los cuidadores les pueden hacer. Acuérdense de los síntomas que hablamos recién. Si sienten a menudo tensión, si tienen palpitaciones, falta de aire, si sienten ahogo, si tienen un nudo en la garganta, si sienten que les va a pasar algo malo, si se sienten morir, si algo los preocupa constantemente, que se los cuenten, si se sienten irritados, enojados, con frecuencia. Todas estas son preguntas que ustedes pueden hacerle y de ahí hacer un pequeño registro, si esto se va dando con mayor frecuencia, llevar un registro, una libretita, donde anotan todos los síntomas que esta persona que ustedes cuidan van teniendo, e ir informando a los familiares y por ahí si los familiares son de estas personas que no les prestan mucha atención, comunicárselos al médico que por ahí puede ir a verlos a la casa, ¿no? Bien, con respecto al tratamiento, es muy similar al tratamiento de la depresión, farmacológico, terapia psicológica y actividades físicas, ¿no? Esto es yoga, el baile, la gimnasia, actividades de relajación, esto es muy bueno para la ansiedad, a todos nos viene bien las actividades de relajación. Hay músicas muy lindas, hay personas que hablan muy lindo para esto y nos podemos entregar a ese estado tan pleno, ¿no? Que es la relajación. Bien, actualmente en esta época de pandemia que nos toca vivir, los síntomas de ansiedad se han intensificado mucho en nuestros adultos mayores, ¿sí? Siendo principalmente causas de estos síntomas, el miedo y los pensamientos negativos respecto a contagiarse o a sufrir al morirse, a perder también un ser querido, a no poder ver a sus hijos, a sus nietos. Todo esto los inquieta mucho, los angustia mucho. Por eso y más que nunca debemos tener una actitud empática, comprensiva y paciente para con ellos, ¿no? Y tener en cuenta que el cariño, la empatía, el profesionalismo, la vocación para cuidar son factores indispensables para ustedes, ¿no? los cuidadores. Acá les dejé una serie de objetivos que pueden tener en cuenta en el cuidado con la gente a la cual asisten. Tener siempre acondicionado el ambiente, la higiene, los aromas, la música, elaborar un plan de cuidados para y con la persona mayor, ¿sí? Estimulando su capacidad de decisión sobre su vida, su autosuficiencia, su seguridad, su autonomía, incentivar la destreza manual, o sea, todo lo que ellos puedan hacer. A lo mejor están sentados en una silla de rueda, pero todo lo que puedan hacer con la mano, dejar que lo hagan. Qué sé yo, si quieren preparar un café con leche, bueno, asistirle ustedes con todo, ¿sí? Traerle todo, pero que se lo preparen ellos. Respetar sus tiempos, así también como sus gustos e intereses, y aliviar la ansiedad y la angustia propias de esta edad, o bueno, o producto de alguna enfermedad, desde la comprensión, la contención y el acompañamiento. Bien, bueno, hasta acá llega mi disertación, espero haber sido clara y de vuestro interés. Pero antes de despedirme, quería compartir con ustedes un artículo de un diario que tengo guardado hace mucho tiempo y que cada vez que lo leo es como que me moviliza, ¿no? Me emociona en alguna parte. Si tenemos no sé si tenemos 5 minutitos y si quieren, ¿eh? Adelante, adelante. Sí, dale, es muy lindo. A mí la verdad que me emociona mucho cada vez que, no lo leo con frecuencia, pero en esta ocasión me parecía relevante, ¿no? Bueno, acá va. El día que estés viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme mis zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas.
Si cuando conversas conmigo repito las mismas palabras que sabes de sobra cómo termina, no me interrumpas, escúchame. Cuando eras pequeño, para que te durmieras, tuve que contarte 1000 veces el mismo cuento hasta que cerraras los ojitos. Cuando estemos reunidos y sin querer haga mis necesidades, no te avergüences y compréndeme, que no tengo la culpa de ello, pues ya no puedo controlarlas. Piensa cuántas veces cuando niño te ayudé y estuve paciente a tu lado esperando que termines lo que estabas haciendo. No me reproches porque no quiera bañarme, no me regañes por ello. Recuerda los momentos en que te perseguí y los miles de pretextos que te inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que no soy el mismo ahora. Cuando me veas inútil e ignorante frente a las cosas de la tecnología que ya no podré entender, te suplico que me des todo el tiempo que me sea necesario para no lastimarme con tu sonrisa burlona. Acuérdate que yo fui quien te enseñó tantas cosas. Comer, vestirte y tu educación para enfrentar la vida tan bien como lo haces son producto de mi esfuerzo y perseverancia por ti. Cuando en algún tiempo, mientras conversamos, me llegue a olvidar de lo que estamos hablando, dame todo el tiempo que sea necesario hasta que yo recuerde. Y si no puedo hacerlo, no te burles de mí. Tal vez no era tan importante. Y me conforme con que me escuches en ese momento. Si alguna vez ya no quiero comer, no me insistas. Sé cuánto puedo y cuánto debo. También comprende que con el tiempo ya no tengo dientes para morder ni gusto para sentir. Cuando me fallen mis piernas por estar cansadas para andar, dame tu mano tierna para apoyarme, como lo hice yo cuando comenzabas a caminar con tus débiles piernas. Por último, cuando algún día me oigas decir que ya no quiero vivir y solo quiero morir, no te enfades. Algún día entenderás que esto no tiene que ver con tu cariño o cuánto te amé. Trata de comprender que ya no vivo, sino que sobrevivo, y eso no es vivir. No te sientas triste por verme como me ves. Dame amor. Muchas gracias. Excelente, excelente la charla, muy completa. Muchísimas gracias, Florencia. Realmente creo que no tuvo ningún desperdicio. Hubo algunas preguntitas que ya te las voy a pasar, pero quería contarte que te escucharon 60 personas y solo saludarlas a todos los que te escucharon y están manifestando que le encantó la charla, pero quiero decirte que estaba Victoria, que te escuchaba desde Chubut, estaba Ángeles, que te escuchaba desde Uruguay, y estaba Norma, que desde la provincia de Buenos Aires, un lugar que se llama Inés Indar. Esas tres le damos el agradecimiento a todas las que te escucharon hoy y que realmente te saludan y te dicen que estuvo espectacular. Realmente hiciste una charla muy completa. Yo rescato algunas cositas que quizás porque me llegan, ¿no es cierto?, que es de la necesidad de prepararse para la tercera edad, porque la tercera edad es una etapa espectacular de la vida donde uno puede disfrutar del tiempo, que no es menos, pero también hay que saber
que para lograr esa plenitud en la tercera edad se necesita prepararse en la juventud, que es lo que quizás a los que estamos en la tercera edad no nos dijeron. Hoy sabemos que si queremos evitar una demencia, un Alzheimer, tenemos que tener una vida ordenada durante nuestra juventud, pasa a partir de los 20 años, digamos. Así que esto ahora lo sabemos. Con respecto a las preguntas, no hay demasiadas preguntas, creo que algunas ya las fuiste contestando a medida que está la charla. Había una pregunta de Patricia Smith, que si está ahora presente, puede explicarnos mejor cómo lo que nos quiso preguntar. Nos habla de cómo prever la pérdida de la memoria a corto plazo. No sé si exactamente qué es lo que Patricia quiere preguntarnos. Patricia, podés abrir el micrófono si nos estás escuchando. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, mi consulta es si hay que tomar algo, si hay que hacer alguna, aparte de la actividad física, de todo lo que uno ya hemos ido aprendiendo, ¿no es cierto?, con este curso, si tal vez hay que tomar alguna cosa, algún medicamento, estos tantos medicamentos naturales, estas cosas para poder ayudar a prever este problema de la memoria a corto plazo. No sé si está dentro. Yo creo, Patricia, que el tema del prevenir, como dijo Liliana, esto tiene que hacerse durante toda la vida. Perdón. El tomar algo, hay un montón de cosas naturales, hay incluso complejos vitamínicos que pueden colaborar en la memoria como en cualquier otra función cerebral o física, pero bueno, todo eso siempre consultado al médico, ¿sí? Se puede hacer de todo, ¿sí? Desde la medicación, por supuesto, pero siempre consultada con el médico de cabecera, o si queremos prevenir, lo podemos hacer de manera temprana también, pero consultando al médico. Yo por ahí soy media reacia a esto de las propagandas y que bueno, para tal cosa tomar esto, no adhiero, al contrario, creo que la palabra del médico, que es quien tiene el saber correcto sobre esto, es quien nos debe indicar qué es bueno y qué no. Y qué es bueno para mí o qué es bueno para vos, ¿sí? Porque tenemos cuerpos diferentes y por ende a lo mejor nos hacen bien distintas cosas. Sí, por supuesto. Por eso, bueno, digo, hay algo, digo, bien, perfecto, nada, súper entendible. Muchísimas gracias, doctora. Por favor, a vos por la pregunta. Después estaba Ángeles, que nos comentaba que lo que vos habías dicho, que su papá de 89 años está pasando por un proceso que vos lo estabas explicando perfectamente bien. Después teníamos también otro ejemplo de alguien que ahora no sé, que decía que hubo un detonante en la vida de su papá, que fue el robo, que hizo que toda su actividad cognitiva disminuya. Entonces estaba totalmente de acuerdo con todo lo que vos estabas diciendo. Y dejé para lo último, si bien vos lo habías ya explicado, pero como para que quede más claro, porque preguntaron cómo saber si un adulto está teniendo un ataque de pánico. Bien, ¿cómo saber? Bueno, con todos estos síntomas físicos, que no sé si se acuerdan de la filmina, pero se los voy a ir repitiendo, puede haber taquicardia, puede haber sudoración, puede haber un ahogo constante, una presión en el pecho, pero lo que podemos identificar es el miedo, ¿sí? Tienen miedo.
miedo a morirse, miedo a que les pase algo, miedo a salir a la calle. Algo que hay bastante común en los adultos mayores dentro de las fobias es la agorafobia, ¿sí? Que la agorafobia tiene que ver con el miedo a los espacios abiertos, pero es mucho más amplio, ¿sí? No es únicamente el miedo a los espacios abiertos, es también la incomodidad que pueden sentir las personas a hacer determinadas cosas que quizás antes las hacían con total normalidad, pero ahora les da miedo hacer esas cosas. A veces les da miedo ir al baño solos. Entonces, el principal factor para poder decir, bueno, estamos frente a un trastorno de ansiedad o un ataque de pánico, precisamente lo que están preguntando, es el miedo, ¿sí? Y otra de las cosas que quiero aclarar acá, que tanto en los adultos mayores como en cualquier otra persona, desde los niños, los jóvenes, al diagnosticar el ataque de pánico, se llega después de haber pasado a lo mejor quizás por un montón de profesionales, ¿sí? Porque empiezan con síntomas físicos, ¿sí? Por ahí sentimos, como les decía recién, la taquicardia, el ahogo. ¿Y a quién consultamos? Al médico. Bueno, y el médico me dijo que no tenía nada. Bueno, pero yo sigo con palpitaciones. Bueno, voy del cardiólogo. Bueno, no, pero yo sigo con mareos. Bueno, voy del neurólogo. Y así paso de médico en médico, de especialista en especialista, donde todos me van diciendo lo mismo y donde todos los estudios me van indicando que no hay nada físico que indique que tengo algún problema o alguna patología física. Entonces podemos hablar realmente de un trastorno psicológico. Tiene específicamente, un ataque de pánico. Sí, Cari había levantado la mano. Sí, no, quería ratificar lo que estaba diciendo Flor. Generalmente el diagnóstico del ataque de pánico es por exclusión, digamos. Primero van al cardiólogo porque tienen falta de aire, porque tienen palpitaciones, porque tienen dolor de pecho. Y algo que es típico de la crisis de pánico es lo que acaba de decir Flor, es el miedo. Ellos llegan al consultorio médico, por eso también es importante que el médico que los esté viendo esté capacitado en esto o tenga experiencia, porque se sientan ante la consulta y dicen, siento palpitaciones, falta de aire, pero tengo miedo a morirme. Eso es lo que ya orienta, como dijo Flor, a que esto es más un ataque de pánico o una crisis de ansiedad. Perdón, Andrea Fasano tiene el micrófono abierto, así que no sé si... Ahí lo silenció. Ya está silenciado. Bueno, no había entonces, no hay otra pregunta, Flor. Simplemente decirte que son numerosos los que han mandado chat diciendo que la charla estuvo genial y quieren además que cuando lo subamos a YouTube pongas la última lectura, así que se la vas a tener que enviar a Miguel para que la podamos agregar. Entonces, reitero las muchísimas gracias de todos los organizadores del curso y darle la palabra a Karina para que le dé las últimas novedades y cierre la charla. Muchas gracias a todos por estar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Flor, verdaderamente fue excelente. Yo también me quedo con algunos conceptos. Me encantó el concepto que dijo Liliana, que también de prepararse para nuestra vejez durante toda la vida. Y otra de las cosas que me gustó mucho y que es importante para transmitir a los familiares es lo que dijiste, que el hecho de que el adulto mayor se quiera quedar en su casa o quiera estar en algunos momentos solo, no es sinónimo de que esté depresivo, ¿sí? Respetemos sus decisiones, respetemos sus espacios, pero fundamentalmente también observándolos, ¿no es cierto? Así que bueno, desde ya agradecerte. Disfruté muchísimo la charla. Creo que todos la... Muchísimas gracias por la convocatoria y la atención de todos. Bueno,
un poco para contarles que la próxima charla va a estar la doctora Lamboglia, que es psiquiatra, va a hablar fundamentalmente de trastornos del sueño y de polifarmacia, es muy importante para ver cómo manejamos toda la medicación de los adultos mayores, sobre todo antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos y sedantes, ¿sí? Bueno, la idea es que seguramente el lunes, como dijo el doctor Miguel Prida, va a estar ya esta charla para que ustedes la puedan repasar. Y yo voy a empezar a hacer entregas parciales de las asistencias para que ustedes más o menos vayan manejando cuál es la asistencia que tienen en el curso, ¿sí? Les voy a ir respondiendo por mail si pueden o no faltar alguna de las charlas. Sí vamos a tomar un examen final, ¿sí? Va a ser un examen de opción múltiple, así que, bueno, ya les vamos a ir avisando con el correr del tiempo cuáles son los temas, y los temas son absolutamente todos los que estamos viendo. Tienen los PDF, tienen grabadas las charlas, así que bueno, creo que va a ser mucho más fácil. Así que simplemente saludarlos a todos, un placer cada 15 días encontrarnos entonces. Gracias nuevamente, Flor.